Verso 1, capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jardín, hacia donde nace el sol, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, con todo el Arabá oriental. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón, y tenía soberanía desde Aroer a la ribera del arroyo Arnón hasta el arroyo Yabok, límite de los hijos de Amón, incluida la cuenca del valle y la mitad de Galaad, y el lado oriental del Arabá hasta el mar Cineret, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente por el camino de Bet Jesimot, y por el sur hasta el pie de las laderas del Pisga. El territorio de Og, rey de Bashán, un descendiente de los Refaitas. Og era un gigante. Esto sí, según el judaísmo, ¿verdad? Lo mató Moshe. Una vez que Og quería matar al pueblo con una montaña que le iba a tirar encima, Moshe le cortó el talón y la montaña le cayó encima a él mismo y se convirtió en su tumba. Eso que acabo de decir es de tradición, pero lo que sí es cierto, sin duda alguna, es que Og era un gigante como lo vemos acá. El territorio de Og, rey de Bashán, un descendiente de los Refaitas. Ahí tiene que poner ese paréntesis la escritura porque saldría gente diciendo mentira, ese no era un gigante, ¿cómo se le ocurre? En hebreo es Refaim, que se sabe que los Refaim eran gigantes, por eso algunas traducciones ponen de los gigantes, ¿verdad? Para que, repito, no haya duda en las personas, o no debería, porque aún así hay personas que salen diciendo no existían los gigantes. Pero Refaim viene de Rafa, que es él sanó. Por ende se ha interpretado que este tipo de gigante eran como gigantes reencarnados, espíritus. Recuerden que los gigantes habían sido destruidos con el diluvio, y después también hubo gigantes, dice la escritura. No dudo que ángeles hayan bajado y otra vez tenido relaciones con las mujeres para tener otros tipos de gigantes, como también Yahweh dijo que sucedería en el fin de los tiempos, en nuestro tiempo, porque los días de Yahweh serían como los días de Noé. Perdón, los días del Hijo del Hombre serían como los días de Noé. Entonces, Yahweh maldijo a los gigantes con que sus espíritus, una vez que muriesen, quedaran sobre la tierra como espíritus malignos, porque al no ser ángeles no podían ir al cielo, y al no ser humanos no podían ir al Seol. Entonces se quedarían sobre la tierra como espíritus malignos. Por ende, esos espíritus buscaron formas de volver a entrar en cuerpos, y hay quienes consideran que lo hacen a través de rituales satánicos, tomar sangre, un tipo de sangre, cosas así, que hacen que las personas puedan ser poseídas por estos espíritus malignos y por ende se convertirían en Refaim, como dando a entender que esos espíritus volvieron a tomar carne o sanaron, ¿verdad? Pero repito, esa es la interpretación de algunos por ese término, Refaim, en vez de Nefilim. Entonces, el territorio de Og, rey de Bashán, un descendiente de los Refaim, que habitaba en Astarot. Vean qué particular, habitaba en Astarot. Astarot es el nombre de una diosa, la reina del cielo, la sabiduría diabólica. Og vendría representando un Satán, por eso era un gigante, y habitaba en Astarot, como el espíritu que les da poder a los impíos. Después dice, y en Edrei, dice, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Bashán, hasta los límites de Gesur y de Maaca, y en la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Heshbón. A estos derrotaron Moshe, siervo de Yahweh, y los hijos de Israel. Vean cómo se está devolviendo al tiempo de Moshe, porque aquí está mencionando a Og, que es lo que mencioné ahora, ¿verdad? Con respecto a la tradición de cómo lo mató Moshe. Vuelvo y repito la historia. Se dice que, de hecho se dice un poco más de la historia, que Moshe un día había puesto a acampar alrededor de la ciudad donde vivía este Og, y se fue a dormir viendo la fortaleza o el muro hasta tal punto, y cuando se despertó salió y dice, ¿qué es esto? En la noche construyeron un muro más grande todavía encima del que ya había, y decía que veía hasta el cielo y no podía ver el final del muro, y era porque Og se había sentado en el muro.
Entonces le decía, uy, huele, ¿qué es este muro tan grande? Y era Og que estaba sentado. Entonces después Og, cuando vio a Israel, dijo, mira, este pueblo tan pequeñillo, lo puedo destruir de un solo golpe. Entonces arrancó una montaña, la levantó, y donde se le iba a tirar, Moshe le cortó el talón, y donde el bichillo le dolió y empezó a tambalearse, se le vino la montaña encima y quedó enterrado. Y de hecho se dice, hay un lugar que se llama la montaña de Og, que se dice que es esa montaña que lo cubrió y la que quedó como su tumba. Deuteronomio 3:11. Og, el rey de Bashán, era el único que quedaba de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. 9 codos mide de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Y ahí vemos que, bueno, eso muestra que era algo sorprendente su tamaño, tanto así que dicen, usted puede ir a ver la cama, el tamaño de esa cama. Pero aún así, comparado con los gigantes antes del diluvio, o algunos de los que hubo en la tierra, según lo que explicaban ellos, de que eran como saltamontes, querría decir que Og no era de los más altos. Entonces, pero aquí vemos claramente que se menciona Moshe, porque era el que estaba a cargo, como ahora que está Yahushua, dice, Yahushua los destruyó a todos, pero obviamente se refiere a Yahushua con todo su pueblo, porque Yahushua estaba como cabeza. Entonces, a estos derrotaron Moshe, siervo de Yahweh, y los hijos de Israel. Y Moshe, siervo de Yahweh, había dado aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Menashe, que se refiere, ¿verdad?, a las 2 tribus y media que quedaron del otro lado del Jardín. Estos son los reyes de la tierra que Yahushua y los hijos de Israel derrotaron del lado occidental del Jardín. Desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Jalak, que sube hacia Sheir, y cuya tierra dio Yahushua en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, donde vivía el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, el rey de Ai, que está al lado de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmud, el rey de Laquish, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madom, el rey de Hazor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Taanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneam, del Carmelo, el rey de Dor, de la provincia de Dor, el rey de Goim en Gilgal, el rey de Tirsa, 31 reyes en total. Vean cómo este capítulo menciona un montón de nombres, más que todo eso es en lo que se enfoca. Entonces estamos por ver el significado de los nombres para ver el mensaje, puesto que debe ser clave en este capítulo. Repito que se enfocó principalmente en mencionar nombres. En el aspecto literal obviamente es para hacer la lista de todos los reyes que venció el pueblo por el poder que Yahweh le dio. 31 reyes en total. 31 reyes. Valor numérico de la palabra poderoso. Entonces fue el poderoso Yahweh el que destruyó a través de su pueblo a todos esos reyes. Entonces él, que es poderoso, 1 y 30 o 31, él es poderoso, ¿verdad? De ahí viene Elohim, poderosos. Entonces fue el poderoso el que venció a esos reyes y tomó control de la tierra, como lo va a hacer en el fin de los tiempos. Hay algunos, por si algo, que consideran que Yahushua murió a los 31. Ya he hablado de lo que haría 3 años y medio de su prédica y 3 años y medio de la prédica de los 2 testigos, para que se cumplan 7 años, que es completitud terrenal de la prédica de Yahweh en la tierra, lo cual tiene mucho sentido. Además de cómo los masones que consideran que vencieron a Yahushua tienen como el grado más alto, el 33, y otros aspectos que parecen indicar que murió a los 33, como ya hemos hablado por acá varias veces. Entre esos, Juan menciona 3 Pesaj, pero hay quienes toman otro evangelio para decir que no, solo un Pesaj se menciona, entonces solo un año tuvo.
Otros argumentos que sí no me parecen tan válidos. A mí el más válido me parece ese, que unos evangelios solo mencionan un Pesaj, entonces parece indicar un año, pero el evangelio de Juan menciona 3, entonces ahí es una o la otra. O sea, escoger lo que un evangelio como si fuera solo un Pesaj que pasó, o los 3 que menciona Juan. Ya he mencionado razones por las que está así escrito en cada evangelio, pero bueno, lo digo por el hecho del número 31 también como clave de ser así. Pero repito, es el poderoso que venció a todos esos reyes. Y lo significa, ¿verdad qué es esto? Lo significa no. Entonces sería como que todos esos reyes llegaron al punto final de sus vidas hasta que Yahweh les dijo lo. De aquí ya no pasa. Bueno, en este caso, ¿verdad? Esta es la vara de pastor, la Lamed. La Aleph es la primera letra, entonces puede ver como el primero que vendría como buen pastor a enseñar la doctrina verdadera, siendo la imagen del poderoso. O el becerro, porque es la forma de la Aleph, el becerro que viene como el buen pastor, pero en ese caso al fin de los tiempos, para predicar del primero, quien da la autoridad, porque es la vara. Entonces, el becerro viene como el buen pastor a dar testimonio del primero, que es la vara de autoridad. Entonces, sí, a partir del verso 9 se mencionan 31 reyes, que serían los de la tierra de Israel. Y Sejón y Og, 2 reyes del otro lado de la tierra, del otro lado del Jardín, que fue la tierra que se le dio a las 2 tribus y media. A 2 reyes para 2 tribus y media. Y qué particular, porque entonces son 31 de un lado y 2 del otro, 33. Y para 2 tribus y media, o sea, 33 y medio, que fue la edad a la que habría muerto Mashiach, lo que estaba mencionando ahora, los 33 y medio. Si predicó 3 años y medio, como lo hemos hablado, y empezó a los 30, murió a los 33 y medio, porque habría empezado en Yom Kippur y habría terminado en Pesach. 3 y medio, vean qué particular, de verdad, 2 tribus y media para cumplir los 33 años y medio. Y Yahushua dijo que esa era la sangre derramada por los muchos representados por esas 2 tribus y media del otro lado del Jardín. Y Sejón y Og como como Samael y Lucifer, y ahora los 31 de este lado, como todas las doctrinas falsas que salieron de la gran ramera, incluyendo al Azazel, que es el falso Mesías. Entonces sí, toda robada, porque ahí se forma el número en el que habría muerto Mashiach, 33 y medio, si contamos las 2 tribus y media, pero si contamos solo los reyes, llegamos al 33, que serían Gimel y Lamed, 3:30. En este caso digo Gimel y Lamed porque curiosamente se conectan, serían como la raíz de Goel, que es redentor o redención. Entonces, una vez que Yahweh destruyó a esos 33 reyes a través del pueblo, les dio redención, les dio libertad en esa tierra. Así como Yahushua al morir a los 33 nos dio la redención, obviamente, siendo el Cordero. Y si lo hacemos separado, el hecho de que primero destruyeron a 2 y después a esos 31, tendríamos 2 de un lado del Jardín y 31 del otro lado. Entonces tendríamos una letra Bet y después 31. Y eso formaría Bet-El, como la casa del poderoso, la tierra del poderoso, donde el templo de Yahweh estaría ubicado. Y se escuchó una historia que dice que el padre de Noah, cuando este nació, pensó que era hijo de los ángeles por la apariencia que este tenía cuando nació. Así es. Eso, bueno, lo vimos de hecho el el martes anterior en el estudio de inglés, cuando leímos Hanok. Eso aparece en el libro de Enoch, donde dice que Noah nació albino. Entonces, al tener piel tan blanca y cabello tan blanco o macho, pensaron que era de los ángeles. Eso indica que hasta el momento el Adán y los demás tenían pelo oscuro, y los hijos de los ángeles venían machitos, puesto que cuando nació Noah dijeron, uy, este nos salió Nefilim. Pero Yahweh le declaró que no era así. La vi y los ojos también, claros.
Ah, sí, fijo, como amarillos, como el sol. Bueno, amarillos los de los albinos me refiero, pero dice que sí, que eran como la luz del sol. Vamos a ver entonces los significados de los nombres que aparecen en este capítulo 12 de Josué. Entonces voy a tratar de ir fluido con los significados de los nombres uno por uno para ver cuál es el mensaje que nos tiene ahí el Padre en ese capítulo. Empieza con Israel, después viene Yardén, Arnón, Hermón, Sijón, Amoritas, Heshbón, Aroer, etc. El príncipe del poderoso, quien gobernará como el poderoso, él desciende como la corriente de agua, ¿verdad? Porque de hecho el desciende es el Yardén. Qué curioso que Arnón es corriente. Entonces él desciende como la corriente del río. El poderoso que prevalece, el príncipe de Elohim, quien gobernará como el poderoso, él desciende como la corriente de agua a su lugar apartado o a su templo, ¿verdad? Refiriéndose como que desciende del cielo hacia los escogidos, como un guerrero en contra de los habladores de la fortaleza, como un guerrero en contra de los falsos pastores de la apostasía, los que siguen las doctrinas de demonios y de ángeles caídos. Curiosamente la escritura dice que Yahweh se manifiesta como guerrero, hablando del fin de los tiempos, ¿verdad? Puesto que Yahushua no vino como un guerrero, vino como sumo sacerdote, el último es el que viene como rey, y como sabemos David era el rey y era el guerrero principal del pueblo. Entonces la rama de David es el que viene como rey y viene como guerrero espiritual, ¿verdad? Por si algo, no es como que va a andar ahí con metralla y todo eso. Entonces él desciende como la corriente de agua a su lugar apartado, como un guerrero para hacer guerra contra los acusadores, contra los pastores de la fortaleza, de la apostasía, de la iglesia falsa, la cual dejará en ruinas al pasar como una corriente de agua por la región rocosa, que sería al pasar como el agua que trae vida, pero también cuando es una cabeza de agua se lleva todo a su paso, por la región rocosa, que sería la tierra, donde están todas las personas de las cuales Yahweh puede sacar hijos a Abraham, porque puede sacar hijos de Abraham de las rocas, vaciando a las tribus, o vaciando a los de su pueblo, Amón. Se podría ver de dos maneras, una como que pasa el agua y deja a la tierra vacía de su pueblo, porque el agua se lleva a sus escogidos, entonces la tierra queda vacía de su pueblo. Si vemos su pueblo como los muchos, también se podría ver como que los deja vacíos de vida, en el sentido de que pasan por la muerte. Curiosamente, en Apocalipsis 12 vemos que los muchos van a morir por el río de agua que sale de la boca de la serpiente. Y como sabemos, lo que decía ahora, Yahweh es el que permite que el enemigo haga lo que hace. Por ende, incluso ese río que va a salir de la serpiente es parte del plan, porque es con ese río que van a morir los muchos, y Yahweh protege a los pocos en ese momento. Entonces se puede ver de dos maneras. Si vemos esa corriente como matando, serían los muchos. Si vemos esa corriente como simplemente moviendo o llevándose a los pocos de aquí, los pocos. Entonces dejará la fortaleza en ruinas al pasar como corriente de agua por la región rocosa, vaciando a los de su pueblo, o vaciando a su pueblo, o vaciando la tierra a su pueblo, o vaciando la vida de los muchos. Pues sí, es que el punto es que aquí aparece Yabok, que es traducido como vaciando, y ese es el punto ahí de esa palabra, que es lo que representaría. Pero sí, de fijo, trayendo el agua de vida, por eso viene como agua. En este caso, ¿verdad? Sabemos que Yahushua es el agua de vida, el último es el fuego, pero el agua de vida sale de su boca, como dice la escritura, que todo el que crea en Yahushua, ríos de agua viva saldrían de su interior. Entonces, como una corriente por la región rocosa, vaciando a su pueblo, los que tienen las arpas. Apocalipsis 15:2, que es el que mencioné ahora, bueno, no lo leí, pero lo mencioné, dice: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. ¿Se acuerdan que ahora en los nombres del capítulo anterior vimos que los que vencían a Satanás con las arpas de la generación, como los escogidos con las arpas, venciendo al enemigo con una guerra espiritual? Aquí vemos en Apocalipsis 15 a los escogidos que con arpas tocan, y dice: y cantan el cántico de Moshe, siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los apartados. Entonces, al mencionar aquí las arpas, entonces tendría que ver con los pocos.
de su pueblo. Entonces lo voy a interpretar como los pocos. Pasando como una corriente de agua por la región rocosa para dejar a la tierra vacía de su pueblo. Curiosamente la región rocosa, como recogiendo las rocas, las piedras que van a ser parte del templo, que esos son los pocos, quienes llevan las arpas. Y entonces la casa de desolación, que sería este mundo, o la casa, la tierra, pasará por desolación. Como sabemos, una vez que los 144,000 ascienden al firmamento con las arpas para cantar la canción de Moshe y el Cordero, la abominación desoladora se manifiesta en la tierra. Casa de desolación. Caerá como de un risco, ¿verdad? Se va a desboronar. Y curioso también que es Abadón el que se manifiesta. Abadón, Azazel. El macho cabrío de Azazel lo tiraban de un risco, por lo que dice el Talmud. Entonces la casa de desolación caerá como de un risco, junto o encima de los de cuello largo, los gigantes. Van a caer ángeles y gigantes. Y será fructífera la estrella. En el sentido positivo de eso sería lo de Números 24, donde dice que una estrella saldrá de Jacob, refiriéndose a que Micael saldría de Israel como el último, que va a ser fructífero porque va a ser la rama de David que va a dar el fruto, los 144,000. Ahora, ahí lo particular es que la palabra o el nombre traducido como estrella es Ashtarot. Ashtarot, que viene siendo en lo negativo ese nombre obviamente la reina del cielo, que en ese caso sería: y entonces la casa de desolación caerá como de un risco junto o encima de los gigantes de cuello largo que han dado fruto de Astarot, o que han dado fruto para Astarot, para la gran ramera. Pero continuando con la primera, por el significado en vez de el nombre en sí, caerá como de un risco junto con los de cuello largo, que también es particular porque los de cuello largo eran gigantes. Al caer es como un risco mismo cayendo. Y dará fruto como la rama de David, la estrella que sale de Jacob en Números 24, quien dará buen pasto al lugar apartado. Dará buen pasto porque es el buen pastor. Entonces es buen pastor, por eso da buen pasto a los de su templo, al cuerpo de Mashiach. Al darse la migración, la migra, ¿verdad? Al haberse ido de este mundo y entrado al reino celestial, donde darán fruto cuando se dé la unión, como en las bodas del Cordero, Mashiach con su congregación. Y entonces vendrá la depresión para la región rocosa. Ahora habíamos visto la región rocosa como esta tierra por donde pasa el agua de la doctrina de los dos testigos, o el testigo como Moshe. Ahora está diciendo, una vez que los escogidos se van para arriba y se unen con Mashiach, en la tierra va a haber depresión, en la región rocosa. Mientras el guerrero estará en la fortaleza, aquel que fue sacado del agua, o sea, resucitado, el último, después de haber venido y lo matan, haber venido como un guerrero, lo matan y ya lo resucita y lo lleva a la fortaleza de los cielos. Entonces el guerrero será llevado a la fortaleza después de haber resucitado y haberse enfrentado contra el poderoso de este mundo. Gobernará como Elohim. He aquí, este es el Hijo. O sea, Mashiach será el que gobernará como Elohim, quien resucitó, quien habría venido en su segunda manifestación como guerrero. Ahora estaría en la fortaleza, después de haber resucitado, gobernando como Elohim. He aquí es el Hijo. Mientras Gad, la fortuna, es el que causa el olvido. Si lo vemos, como ahora mencioné, con Astarot del lado negativo, por el hecho de decir ahí gaditas, que son los de Gad, entonces sería, mientras los de Gad son puestos en el olvido, se podría decir, los que siguen al poderoso de este mundo van a ser olvidados, destruidos. También se puede decir, los que han seguido la falsa doctrina van a morir en ese momento, como los muchos. Pero si lo vemos en el sentido positivo, por el significado de los de la tropa, como he aquí el Hijo
y su ejército, Yahweh o Él les causará el olvido, como refiriéndose al olvido del pecado y del sufrimiento, del dolor y demás de este mundo. He aquí el Hijo a los de su ejército les ayudará a olvidar, porque Yahweh es salvación, y hará descender al Señor de la fortuna, hará descender a esta tierra a Baal-Gad. Por eso está Yardén y después Baal-Gad. Y descenderá el Señor al que espera el mundo, que llaman Gad. Y después vendrá la blancura para la porción de su monte, o para el monte que es su porción, que sería Sión. Por si algo, blancura es Lebanón. Yahweh profetiza en Isaías que va a destruir el Líbano en el fin de los tiempos. Entonces, si ahí tomamos el nombre Líbano con el Señor de la fortuna, sería que el Señor de la fortuna va a ser destruido como el Líbano a través del reino o monte que es su porción, el reino de este mundo, el nuevo orden mundial, junto con el peludo, ¿verdad? Que junto con el enemigo, que va a ser destruido el Señor de la fortuna. Sheir, por lo de peludo, y Baphomet se conectaría con Azazel, entonces sería como que va a ser condenado Lucifer y Azazel, pero en el sentido positivo de blancura y monte liso, como el monte Sión, sería entonces, y descenderá el Señor al que llaman Dios, y después vendrá blancura o purificación para el monte de su porción, donde se encuentra el peludo, donde está el enemigo ahorita, ya que Yahweh es salvación, el poderoso que prevalece, quien gobernará como Elohim, y quien contenderá contra los del terror, los pastores falsos, los acusadores, los mercaderes que van a ser humillados, los del pueblo, los de las aldeas que serán pisoteados. Vean qué particular, los del pueblo que habitan en las aldeas serán pisoteados. Los del pueblo como los muchos. Recuerdan que los pocos van a ser reyes, los muchos van a ser pueblo. Entonces los del pueblo que viven en las aldeas, o sea, los que van a habitar en la tierra, serán pisoteados en el lagar de la ira de Apocalipsis 14, para convertirse en su luna, como en parte del pueblo. O los del pueblo que viven en las aldeas serán pisoteados, y entonces vendrá su luna. Cuando venga ese tiempo va a ser la gran tribulación, que va a ser como el tiempo de más oscuridad, como cuando está la luna. Me refiero a la noche, ¿verdad? Puesto que es más oscuro cuando ni siquiera hay luna. Pero la luna hace alusión a la noche, por ende, cuando llegue la noche de los muchos, sería cuando los maten, al ser pisoteados en el lagar de la ira. Otra forma de verlo es que son 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio. Los 3 años y medio primeros representan los 12 horas de luz, los 3 años y medio finales representan las 12 horas de noche. Entonces sería como cuando llegue la última mitad de los últimos 7 años. Serán un montón de ruinas. La tierra será un montón de ruinas. Incluso la casa del poderoso, o sea, el templo que habrían construido ahí, también va a ser destruido, porque recuerden que en Apocalipsis 11 dice, Yahweh le dice a Juan y a Johanán que mida el templo, y le dice que no mida el patio, porque será dado a los gentiles, que lo pisotearán por 42 meses, los últimos 3 años y medio. Entonces será un montón de ruinas, la casa del poderoso, mientras los que enseñan paz, los que dan la instrucción de Shalom, serán asociados en las alturas, o sea, se unirán los unos a los otros como el cuerpo de Mashiach en las alturas, y serán invencibles, como el león, ¿verdad? Como el león de Yahudá, que eso viene siendo Lakish. Serán invencibles, como un becerro, es lo que sigue. Serán invencibles como el becerro, en este caso refiriéndose al testigo como Moshe, el que viene a morir como el becerro de Yom Kippur, a pagar por la apostasía con el becerro de oro. En el libro de Enoch, ¿se acuerdan que al final de la visión que ve Enoch, donde identifica a cada uno de los seres humanos como un tipo de animal, al puro final, Mashiach, que habría venido como cordero, como una oveja de un año
después al puro final, cuando está reinando, toma forma de toro blanco, o sea, se convierte en un becerro blanco, y todos sus escogidos, todas sus ovejas se vuelven también toros. Entonces vean qué particular que dice aquí: los que enseñan la paz, los que instruyen Shalom, serán unidos o asociados en las alturas y serán invencibles como el toro. Y su porción será el templo, hasta el muro, que sería como el muro para entrar al patio y el templo, donde se dará la devoción de todo fugitivo, que sería donde todo aquel que haya huido del enemigo, de la destrucción de Armagedón, los que hayan sobrevivido 1365 días, como dice Daniel, van a ser devotos al Padre, van a venir al patio detrás del muro para alabar a Yahweh, porque finalmente habrán entrado a un mundo de gozo. También se podría decir, va a dar devoción el asno salvaje, que se podría ver como las naciones, y ya había conectado el asno salvaje en el positivo con el descendiente de Yosef, por lo que dice la bendición de Génesis 49. Pero voy a dejar lo inicial de las naciones. Entonces vendrá la devoción de las naciones, los que huyeron, y en el pavimento o en la tierra habrá llegado la justicia del pueblo al lugar de los pastores, a las demás denominaciones, que serían los muchos. Habrá llegado justicia del pueblo cuando sean justificados y resucitados. La justicia del pueblo al lugar de los pastores, que será la casa del poderoso, que estará en la ciudad de la manzana. No es Nueva York. La ciudad de la manzana en la escritura aparece como algo positivo, curiosamente. Y digo curiosamente porque la mayoría de la gente tiene en la mente que la manzana es el fruto del conocimiento del bien y el mal, como el fruto prohibido. Pero no es así. La escritura nunca dice que el fruto prohibido fuese una manzana. Eso lo inventaron y se grabó en la mente de la mayoría de la gente. Lo que respecta a la construcción del templo en sí, la menorá y demás, se menciona manzana una y otra vez, pero se refiere a formas que tomaban lo que estaban construyendo en la menorá, repito. En Cantares 2.5 dice: sustentadme con pasas, ¿verdad? Uvas secas, de donde viene el vino, que representa gozo. Confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Cantares 7.8: yo dije, subiré a la palmera y asiré sus frutos. Deja que sean tus pechos como racimos de vid y como de manzanas la fragancia de tu aliento. Vean que menciona otra vez vid y manzanas. Ahora mencionó pasas y manzanas. Las pasas son uvas, entonces vienen de la vid. Yahushua vino y dijo: esta es la sangre que es derramada por los muchos. La sangre era el vino que viene de las uvas. Ahora aquí menciona manzanas como segunda manifestación, como el último. Curiosamente las manzanas ayudan a que uno se quede despierto. Dicen que es como una taza de café, como para velar en la noche, cuando se manifiesta el último como ladrón en la noche. Mencionando aquí el aliento también, como refiriéndose a el aliento de vida, que fue el que le dio vida a Adán, el aliento de Yahweh que le dio vida a Adán. Y incluso particular que lo hayan visto como el fruto prohibido, puesto que recuerden que el primero es el árbol de vida y el último es el árbol del conocimiento. Entonces incluso si lo vieran como el árbol o el fruto del conocimiento, tendría una conexión con el último. Pero repito, en ningún lugar en la escritura dice que haya sido una manzana. Entonces continúo con esto. Decía: la casa del poderoso estará en la ciudad de la manzana, la cuadra, dice. Curiosamente la Nueva Jerusalén va a ser un cubo, la misma medida aquí. Como en español le llamamos manzana a eso, ¿verdad? Ahora eso es en español, no me parece particular. En este caso vemos que manzana se ve como positivo y se ve como del último. Yahushua dijo ser la vid, vino a cambiar el agua en vino, vino a entregar su sangre, etc. En Cantares vemos vid y manzanas, primero y último. Y dice la ciudad de la manzana. Curiosamente en Jeremías vemos que el último va a ser llamado Yahweh Sidkeinu,
que va a ser el mismo nombre que se le va a dar a la Nueva Jerusalén. Entonces la ciudad de Yahweh, la Nueva Jerusalén, va a tener el mismo nombre que el que va a gobernar sobre esa ciudad, Yahweh Sidkeinu, en sí título. Digo eso porque entonces esto sería como diciendo, la casa del poderoso, el templo, estará dentro de la Nueva Jerusalén. La casa del poderoso estará en la Nueva Jerusalén, la ciudad de la manzana. Y habrá un pozo, como el pozo de vida, ¿verdad? Porque del trono va a salir agua para la... un río de agua de vida, y va a tener el árbol de vida a uno y a otro lado. Habrá un pozo en el recinto de la llanura donde se dio la lucha con el del castillo. Esa llanura podría ser la de Megiddo, puesto que es una llanura inmensa donde se va a dar una guerra, donde va a ser vencido el enemigo. Y lo digo por el hecho de que dice donde se da la lucha del castillo, la lucha contra el del castillo. Y habíamos empezado con que Hatzor se refería al segundo cielo donde va a caer Lucifer. La torre de vigilancia, conectado con ese castillo. Entonces, y habrá un pozo en el recinto de la llanura donde se dio la lucha contra el del castillo que estaba en la torre de la vigilancia, quien será hechizado al caer en la arena, o será hechizado por la arena. Y Israel sería numeroso como la arena. Y ahora habíamos hablado de que sería el pueblo el que va a hechizar al enemigo con la palabra de la verdad, por decirlo así, hipnotizarlo, vencerlo, quitarle el poder. También se puede decir que el enemigo construye sobre arena, por eso se va a venir abajo. Entonces será hechizado y caerá en la arena, con la arena, en el lugar de multitudes, que eso es Megiddo. O sea, vean cómo se conecta con que primero cae del castillo en la mitad de los 7 años, y al final en el lugar de las multitudes en Megiddo va a caer como si hubiese construido sobre arena, el nuevo orden mundial. Y caerá como la arena, como un castillo de arena curiosamente destruido, hechizado por la arena del pueblo escogido, en el lugar de las multitudes, Megiddo, el cual después se convertirá en lugar apartado. Ese lugar donde la gente se lamentará será una tierra de jardín, o sea, como un paraíso, para la generación que vendrá en el próximo circuito, en el próximo ciclo, la eternidad, o también en la próxima tierra, porque la tierra es un círculo, y recibirá el favor, o será favorable. Una vez que el enemigo haya sido vencido en Megiddo, Yahweh convertirá ese lugar de multitudes en un lugar apartado, ese lugar donde la gente se lamentaba en una tierra de jardín o paraíso, para la generación que viene en el próximo ciclo, que estará en la tierra, que es un círculo, que recibirá el favor de Yahweh. Y ahí termina el mensaje de los nombres de ese capítulo.